peinar. Ahí, perfecto. Cerrojo Lince 7930 RSA. Muy bien. Amantes de la tranquilidad, bienvenidos a otro video. En este caso les voy a presentar un producto que se los presenté, esto fue en junio, ya ha salido, y es el caso de este cerrojo. Es el cerrojo Lince 7930 RSA. No sustituye a este, que este sería el 7930R de Lince. No lo sustituye, es otro formato de cerrojo, pero este se sigue comercializando. Lo vamos a abrir, voy a hacer aquí un pequeño unboxing para que ustedes vean y entiendan lo que van a comprar. Aclararles, contarles que esto hacemos envíos a todo España, ya lo tenemos en nuestra tienda online. Ya lo tenemos con el precio, se instala muy fácil y es más seguro que este. Tiene ciertas características de seguridad, bueno, pues que lo hacen un muy buen cerrojo a la hora de proteger nuestras viviendas, y no solamente un buen cerrojo de calidad fuerza, sino que es más bonito, más estético. No nos interesa la estética cuando queremos proteger nuestra vivienda, pero bueno, si está aplicado en el producto, no lo vamos a rechazar. Vamos a hacer un pequeño unboxing, les vamos contando cuáles son estas novedades y nada. Muchas gracias por estar ahí, por suscribirte, por darle a me gusta, darle también a la campanita, casi nunca lo digo. Darle a la campanita para que se os recuerde cuando se suben estos videos. Soy Santiago Cortés y les presento este pequeño unboxing del Lince 7930 RSA con alarma. Así que manos a la obra, mis amigos, amantes de la tranquilidad. Muy bien, aquí lo tenemos. Esta es la cajita. Como siempre y como les tengo acostumbrados, aquí les voy a mostrar de lo que nos informa que está protegido. Aquí lo tiene en español, ¿no? Aquí lo que se nos muestra es que tiene sensor de alarma, es anti-bumping, anti-ganzúa, anti-taladro, anti-torsión. Eso es anti-extracción o anti-palanca. Llave larga. Ah, eso es como amaestramiento. Sensor de alarma, anti-bumping, anti-ganzúa, anti-taladro, anti-giro. Este anti-giro es anti-torsión. En el formato de cerrajería, esto es, o de robos, esto es muy necesario que lo tenga una cerradura anti-giro, porque pinzan el bombín y lo retuercen y necesita este sistema. Antitaladro yo no le hago mucho caso. Bueno, en temas de ocupa sí es necesario, pero en temas de robos no mucho. Llave larga es necesario hoy por hoy. Por el tema de los escudos, necesitamos cilindros con llaves largas para poner escudos que sean compatibles con esas llaves largas. Y Unicade nos lo siguen poniendo ahí en inglés. Anti-bumping, anti-ganzúa, anti-roturas, anti-extracción, anti-taladro. Me interesa esto, me gustaría, desde aquí un llamado. Yo sé que nuestros amigos de Lince nos van a escuchar. El bumping es un sistema que está en desuso. Bumping está en desuso. A esto lo ha reemplazado el impressioning. Este cerrojo pocas veces lo van a intentar abrir con bumping, más con doble perfil, etcétera. Casi siempre van a usar el impressioning. Por favor, ponerme aquí debajito o aquí al final que sea anti-impressioning. Las personas ya saben lo que es impressioning y les interesa que sea impressioning. Cerrojo reforzado con alarma es la principal característica de este cerrojo. Gracias por ponerlo en varios idiomas, señores de Lince. Muchas gracias, porque la verdad es que es necesario. Código QR lo que vamos a ver. Bueno, es la página web. Made in Spain. Esto me gusta ponerlo mucho aquí. No que no ponga Made in China, sino Made in Spain, a los que les gustan los productos nacionales. Vamos a abrirlo. Guía de instalación. Muchas gracias, amigo de Lince. Muchísimas gracias, amigo de Lince, por ponernos una pequeña plantilla. Aquí la tenemos, tanto a derechas como a izquierdas. El cerrojo va así, con la alarmita para afuera, tanto a derechas como a izquierdas. Una plantilla espectacular. Gracias, de verdad. Gracias. Hago como Tie and Pick. Siempre da así las gracias. Aquí nos encontramos un librito de instrucciones, cómo armar la alarma. Aquí bien, ¿no?
cómo montarlo. Guía de instalación se llamaría esto. Este es plantilla y este guía de instalación. Así que esto yo le voy a hacer un video a ustedes. En esto no nos entretenemos mucho porque para eso yo se los muestro cómo queda instalado. Bueno, aquí está. En este caso lo tenemos en plata. Yo no sé ellos cómo lo llaman, lince, acabado cromo mate, vale, aquí lo pone, acabado cromo mate, perfecto, aquí lo tenemos, miren cómo ha cambiado el cerrojo. Ahora se lo voy a poner al lado del 7930 RA, como pueden ver, cuesta sacarlo. Esto es el grueso de lo que viene dentro de la cajita. Se lo voy a explicar. Vale, este es el cerradero. Aquí tenemos el cerradero y el cerradero va puesto con llaves Tor. Hay un detalle que cuando a nosotros nos presentaron este cerrojo, ahí, no nos lo explicaron, pero aquí, no nos lo explicaron, pero al recibir el cerrojo, pues lo vimos. Todo viene con llave Tor. La llave Tor, a la hora de nosotros trabajar y tener este tipo de llave, pues es mucho más fácil la instalación. Aquí tenemos nuestra alarmita. Esta alarmita se conecta a través de un puerto micro USB. Es recargable, no es de baterías. Aquí está por donde va a sonar la chicharra, la alerta. Si no estoy mal, se le quita este tornillo, sí. Se le quita este tornillo y se tira para afuera. Lo voy a desarmar, ¿vale? Algo que para mí es, junto con la alarma, lo que más me gusta de este cerrojo es esto. El embellecedor. El acabado que nos da esto. El acabado que nos da, no hace falta tornillos. Me encanta un llamado a los fabricantes. Miren, esto que ha hecho Lince es pensar en nuestra comodidad, la de los instaladores. Como pueden ver, está acorazado, o sea, es diferente. Se los voy a comparar. Ahí lo tienen como ha mejorado, miren. ¿Lo ven? Perfecto. El tamaño es muy similar. Aquí lo tienen. Si lo pusiéramos al lado, miren, es muy similar. Es casi el mismo ancho. El cerradero igual, miren. Este es el cerradero. Aquí tenemos el cerradero. Prácticamente el mismo tamaño. Lo que no sé es si quitando uno y poniendo otro, eso nos lo explicaron allí en Bilbao. Si los tornillos coinciden, creo que sí. Puedes quitar uno y poner otro. Si lo quieres reemplazar, los tornillos coinciden. Esto, miren, me encanta, señores de Lince. Me encanta que ustedes nos den esto. Estos son placas supletorias para el cerradero. Y vienen dentro de nuestro paquete. Esto va realmente así. Estas son placas supletorias. Y van, a ver, las tengo al revés. Esto va así. Esto va así. Muchas gracias. Viene dentro del paquete. Vale. Esta es la tarjeta personalizada. La llave luego se las muestro. Esto es un detalle que yo me he encontrado aquí. Vamos a abrirlo. Esperen, voy a por un cúter. Aquí tengo las llaves. Esto es otro detallito. Parecen tonterías, pero esto a nosotros, los instaladores, o ustedes, los manitas, nos facilitan la vida. Mire, llaves Tor en todos. Voy a hacerles una instalación. Ustedes saben que yo suelo colocar mis propios tornillos, pero esto es pensar en facilitarnos la vida.
Otra vez, esto por ejemplo cuando nos lo presentaron allí en Bilbao, Ferroforma, y estas son nuestras llaves. Y este es el funcionamiento. Ya no es carro, es una especie de leva en engranaje que tiene que lo hace más fuerte. Mire, vea. Da, a ver, 1 y 2 vueltas. Por eso estos bombines, estos cerrojos, estas cerraduras tienen que ser anti-impressioning, porque esto si lo abrieran con bumping tendrían que abrirlo 2 veces. Los ladrones, nosotros los cerrajeros. Hablamos de bumping, impressioning como herramientas de ladrones, son herramientas de cerrajeros, pero hablamos de protección anti-bumping o anti-impressioning cuando estos métodos los usan los ladrones. Tiene leva giratoria, pero no gira. Y recuerden que el lince al principio, al estar dada la leva y no estar bien centrada, a veces cometíamos el error de meter mala llave y se quedaba la llave un poquito pegada, pero aquí ese problema ya no está. Ese lince lo solucionó, pero aquí no hay que solucionar nada. Miren qué maravilla. Un detallito, para eso uso este. Es la misma llave del bombín C6, ¿no? ¿Esto qué significa? Que si tú tienes este cilindro y con las llaves de este quieres hacer un igualamiento y que te funcione este otro, aquí no va a funcionar porque es el de aquel, pues puedes hacer un igualamiento. Puedes hacer el igualamiento, ponerlo en la puerta principal con esta llave, el bombín de abajo. Puedes poner en el trastero el 7930 tras, les dejo aquí una notita de cuál es el 7930 tras especial. O sea, puedes tener una llave para trastero, bombín y cerrojo, o cerrojos o bombines. El cerrojo tenga su atractivo. Luego les muestro cómo suena. ¿Okay? No estará cargada. Efectivamente, habrá que cargarla. Ya les voy a hacer un unboxing una demostración. Esto solo es el unboxing con el cargado. Muy bien. Viene también. Vamos a apartar Vamos a apartar esto. Aquí, un poquito todo ordenado. Viene también en el color más demandado en cerrojos, que es el dorado. Se les voy a mostrar el color dorado. Ya saben que cuesta sacarlo. Ahí está. Ya lo tenemos en nuestra tienda online. Les voy a hacer un video de instalación. Aquí les tengo los dos colores. También viene en blanco. Blanco se gasta menos, pero cromo mate y dorado. Muy bonitos, muy efectivos. Una cosita, es que vemos muchos cerrojos mal instalados. La posición de él es así. Esto hacia arriba. Esta es la posición. Va súper suave. Nos encanta. Así que ya les haré una instalación para que ustedes vean cómo queda. A destacar, la coraza. Son 4 cosas a destacar. La coraza, la alarma, que es su principal atractivo, la carcasa que lo cubre los tornillos. Los tornillos de instalación no se ve por ningún lado. Va 3. Y esto. Estos son 4 cosas reseñables, 4 novedades que incorpora nuestro nuevo cerrojo lince, disponible ya en nuestra tienda online. Muchas gracias a todos. Me voy a despedir dando la cara. Como pueden ustedes observar, detrás de mí tengo la mochila de láser. Detrás de mí tengo la mochila de la cámara. Recuerda suscribirte, estamos sacando constantemente novedades, no te las pierdas. Gracias por el tiempo, la paciencia. Muchas veces ustedes nos agradecen. La mejor manera de agradecernos es darnos un like. Les voy a dejar en este video un enlace a nuestras reseñas en Google. Una manera de ustedes agradecernos estos videos es haciendo una reseña positiva. En Google muchos de ustedes, nosotros les hemos prestado servicios. A gran mayoría les enseñamos todos esos productos. Agradecemos cuando nos devuelven
no digo el favor, sino la gratitud. Yo les agradezco por observarnos, ustedes agradezcanos por el esfuerzo que hacemos por presentarles estos mediante esta reseña. Se meten, nos hacen una calificación, si es posible, de 5 estrellas y nosotros estamos encantados de que ustedes compartan o nos colaboren con esto. Muchísimas gracias. Próximamente video de instalación. El desmontaje ya se los envié en este video que les puse aquí en esta tarjetita. Lo vieron desmontado, era simplemente el unboxing, por eso no se los he desarmado ni les he puesto a sonar la chicharra. Ahí en el video de junio está, no lo quiero repetir. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video, amantes de la tranquilidad.